Así empezamos. ¿Ahí está grabando? ¿Les apareció el mensaje? Sí, profe. Me parece que sí, ¿no? Bueno, listo. Entonces empecemos. Bueno. Porque si se viviera cerca, entonces calculo yo que serían las 8 horas, ¿no? Bueno, 8 horas. Sería más fácil hacer de 12 horas. ¿Entendés? Bueno, vamos a hacer el cuadro sinóptico que les dije, donde vamos a hablar de todo lo que es descriptiva y después vamos a ir cargándole contenido a todo eso, ¿no? Entonces, empecemos. Nosotros vamos a partir de una población, no sé si se ve, díganme si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Yo acá me estoy mirando y se ve. Sí. Bueno, bien. Podemos trabajar con la población o podemos trabajar con una muestra. Entonces vamos a sacar una flecha para acá y acá vamos a poner muestra. ¿No? O sea. Entonces, ¿por qué trabajar con muestras y no con la población? Supongo que eso le dijo Carlos, que muchas veces no disponemos de la población entera y tenemos que conformarnos con una parte de esa población a la cual le vamos a analizar ciertas características, ¿no? Entonces, estas características a estudiar son lo que nosotros llamamos variables de estudio. O sea, ¿qué es lo que quiero saber de esa población? Supónganse, estoy estudiando, no sé, ¿qué se me ocurre? Una producción en línea continua, ¿no? Que es de, no sé, latas de gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que le voy a mirar a las latas de gaseosa? Le puedo mirar que estén bien presurizadas, que tenga el contenido adecuado, que no estén abolladas, si tiene o no defectos, o sea, todo lo que dije anteriormente puede englobarse en si tiene o no defectos, la cantidad que produzco por hora, no sé, un montón de cosas. Todo eso son características, pero para estadística se van a transformar en variables de estudio, ¿está? Y las variables de estudio pueden ser cualitativas cuando yo miro cualidades, ¿está? Y estas pueden ser ordinales o nominales. ¿Está? Me parece que me quedé cortita. Bueno, lo de cuanti voy a hacerlo chiquitito. Ordinales. ¿A qué llamamos ordinales? El nombre viene de orden, claramente, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, si bien no tenemos número, lo podemos ordenar. Aunque si nos dieran las palabras sueltas, nosotros automáticamente les damos una categoría. Por ejemplo, nivel de estudio alcanzado. Esa es una clásica. O sea, nosotros empezamos por el jardín, algunos, por el jardín o la primaria, y nadie se le va a ocurrir poner la universidad antes que la secundaria, o el posgrado antes de jardín. O sea, hay un orden en eso, y por eso es ordinal. También hay que destacar que Profe, ese orden, sí. El abecedario también sería algo ordinal. El abecedario sería ordinal, sí. El abecedario sería ordinal. Entonces, ahora voy a decir algo que tienen que tenerlo en cuenta, que es que ese orden debe ser el mismo para todos. ¿Está? Por ejemplo,
Si yo fuera a ordenar hombre, mujer y trans, y otros, esas características. Quizás otra persona vendría y que está estudiando, por ejemplo, las diferencias de género, ¿no? Los que se sienten diferentes con respecto al género, los pondría arriba y abajo pondría hombre-mujer, por ejemplo. Entonces, como no hay algunos necesitan también, cuando hacen las clasificaciones, poner a los hombres primero porque están estudiando a los hombres de X cosa, entonces no hay categorías ahí, ¿está? No es el mismo criterio para todos. O por ejemplo estamos, no sé, evaluando marcas de auto de un concesionario que se vendieron en el último mes. Es claro que yo puedo poner primero a Fiat, después a Ford, después a, no sé, Volkswagen, y otro va a venir y me va a decir, no, Ford va primero. ¿Está? Y no hay. Entonces esas son nominales. Todas las que no son ordinales son nominales. Así de fácil. ¿Está? Igual hay un ejercicio de clasificación de variables, que ya le digo cuál es, no sé si lo habrán hecho con el profe, a ese ejercicio. Supongo que no. Ya les digo cuál es. Es el 1, 2, 13. Se los aconsejo que lo hagan, si no lo hicieron. Anótenselo por ahí, el 1, 2, 13. Que ese es de clasificación de variables y ahí van a encontrar algunas dudosas. Igualmente, es bueno destacar que la guía de ejercicios al final de cada capítulo, de cada sección, no me acuerdo cuál de las dos, tienen las respuestas correctas. Entonces ustedes ahí pueden verificar. Aparte de que pueden consultarnos a nosotros, están las respuestas en la guía. No se tienten a mirar las respuestas antes de intentar solucionar el ejercicio, porque claramente eso es trampa. Ah, era así, no, yo ya sabía, y se mentalizan como que, ah, ya está, ya sé. Y después hacen líos en los parciales. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, después de las cualitativas están las cuanti. Cuantitativas. ¿Qué pasa con las cuantitativas? ¿En qué se pueden clasificar? Yo necesito que hablen, ¿eh? Si no hablan acá, no, esto no funciona. Discretas y continuas, puede ser. Ahí está, discretas y continuas. Espérenme que primero las voy a escribir. Voy a escribir por acá, discretas. No, siento que ese espacio me va a hacer falta después. Voy a poner más arriba. Discretas. Espero que se entienda. Continuas. Igual lo estoy diciendo, por más de que no se vea, lo estoy diciendo, así que. Bueno, ¿qué diferencia hay acá entre las discretas y las continuas? Ya sabemos que cuantitativa viene porque son cantidades, ¿no? Son números. Ya no son categorías, son números. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre discreta y continua? La discreta se puede contar. 1, 2, 3, 5, 20. Personas, cantidad de latas, cantidad de autos. ¿Se entiende? Se cuentan. Cabezas de ganado, pollitos de la granja, se cuentan. Y las continuas se miden. Y en general pueden o no tener coma. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, distancia, ¿tá? O sea, todo lo que es metros. Supongo que en la clase el profe Jara les habló de la edad, qué pasaba con la edad. ¿Es discreta o continua?
Continua. 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 Es continua. ¿Por qué? A ver, uno tiende a discretizar la variable, ese es el término correcto, continua discretizada. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos preguntan la edad, nosotros solemos decir, tengo 15, tengo 20, tengo 35, tengo 50. No decimos, tengo, no sé, 40 años, 3 meses, 2 semanas, un día con 3 horas, 21 minutos, bla, 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 bla. ¿No? Sería muy engorroso decirlo así. Y aparte nosotros tendríamos que estar contando a cada rato cuántos días de vida, minutos, segundos tenemos. Entonces, ante eso, discretizamos. Tengo 20. ¿Está? Por eso, cuando nosotros hablamos de esto de la clasificación de variables al principio y preguntamos por la edad, lo primero que nos suelen decir es discreta, claro, porque contás 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Pero en realidad es continua, porque entra dentro de la clasificación del tiempo. La cuestión de las monedas, por más que uno diga 3 millones de pesos, 1.000 pesos, o sea, sigue siendo una variable continua porque atrás de eso hay centavos, hay, bueno, hay más cosas ahí adentro. Entonces, todo lo que es dinero, tiempo, temperatura, etcétera, 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 que se mide, es continua. ¿Estamos hasta ahí con clasificación de variables? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Sí, por ahora. profe. A ver, sí, ¿qué pasó? No vi quién me Que no hay preguntó. duda. No te escuché, Virginia, perdón. No, que se entendió. Ok, bien. Bueno, entonces, una vez que ya pasamos por esto, que ya clasificamos, es importante clasificar variables. Vamos a clasificar variables de acá hasta que termine el cuatrimestre y los recursantes no me dejan mentir. Porque es muy importante. Yo después le voy a ir explicando en cada paso por qué es importante, pero quédense con que es importante. Bueno, una vez que yo ya la clasifiqué, que ya sé qué tipo de variable es, si es quali o quanti, si es ordinal nominal, si es continua discreta, por dónde está esa variable, puedo pasar a calcular medidas, ¿no? Entonces yo voy a poner con azul por acá. ¿Se ve el azul? Voy a poner acá medidas. Y acá me voy a correr un poquito para que vean. Voy a correr la silla. Ahí se ve. Así puedo, mientras voy escribiendo, ustedes pueden ver. Entonces, tenemos acá 3 tipos de medidas. ¿El profe les habló de esto? Sí. Bueno, tenemos de tendencia central, de posición. Si escribo mal, corríjame, porque yo los números, las letras no. Pero bueno, y dispersión. O variabilidad. Variabilidad. ¿Está? Las de tendencia central las conocieron la semana pasada. ¿Que cuáles son? Modo, Modo, medida o promedio promedio, y mediana. media, y acá la mediana. El modo ya sabemos que es la que más se repite, ¿no?
de todos los datos, la que más se repitió, o sea, yo le pregunté a todos el sexo, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, la que más se repitió de los dos, haya sido hombre o haya sido mujer, es el modo de los datos. Promedio. ¿Cómo calculo el promedio? O sea, vamos acá a esta que es más fácil. La mediana es la que está en el 50%, ¿no? De los datos. Independientemente de la cantidad de datos que sea y de los valores que haya. Está el 50%. Que bueno, ya el profe les explicó, después lo vamos a trabajar, ¿no? Esta es la que más se... No lo voy a escribir porque si no va a ser un matete acá y aparte no se ve bien. Así que lo voy a dejar ahí. Bueno, el 50%. Y la media es el típico promedio que calculábamos con las materias, que hacíamos el promedio. ¿Está? Bien. Estas y estas son nuevas, son las que vamos a agregar ahora. Las de posición podemos tener percentiles. Ay, no me entra. Deciles, centiles. ¿Está? Esto es un llamadete acá. Bien. Y todos se van a calcular con la misma fórmula, pero cambiándole los números. Después se las muestro. ¿Está? Y de variabilidad o dispersión vamos a tener 3. Esto es varianza. ¿Se las nombró el profe la clase pasada? ¿O es información nueva? Desvío. Creo que sí, profe. Bueno. No me acuerdo. Sí, creo que las nombró. Las nombró, Y profe. coeficiente. Ok, sí. coeficiente Pero de lo que variación. sí, perdón, profe. Sí. Y a esto le vamos a llamar CB. Sí. Profe, disculpe. Mediana no llegamos a ver. Vimos Ok. modo, vimos promedio y ahí justo se terminó la clase. Ah, bueno, igual tenemos que ver todo esto que yo estoy poniendo en el pizarrón. Esto Genial, es genial. una introducción para que quede la idea ordenada. Después yo voy a empezar a cargar información a todo esto y va a ser un lío importante. Entonces, este primer paso es como para que le quede ordenada la idea de lo que vamos a hacer. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué dice ahí debajo de cualitativa? Yo veo que dice, puede ser nominal, no veo bien, perdón. Cualitativa La dice flechita, ¿sabes? ordinal y nominal. Ah, ok. Y acá en cuantitativas dice discretas y continuas. Gracias. Bueno, entonces este es un pantallazo de lo que tenemos que hacer hoy, hasta las 8 de la noche. ¿Está? ¿Alguna otra duda o pregunta con el cuadro? Debajo de posición, profe. Posición, ¿dónde está? Percentiles, deciles y centiles. Después le voy a explicar qué es todo esto. Ah, ok. Sí, este es el nombre, nombrar las cosas. Ahora vamos a ver las fórmulas y después vamos a trabajar con los datos. ¿Ya está esto? Sí, yo sí, profe. Bueno, ¿alguien más le falta escribir o puedo continuar? No, ya está, profe. Bueno, cualquier cosa va a quedar en la grabación, ¿no? Bueno, vamos a... voy a apagar la cámara porque si no se me va a tirar la máquina.
y voy a compartir pantalla. Lo que pasa es que esta máquina es una máquina viejita, hay que tenerle paciencia. Por eso. Pero bueno. Bueno, esto saco y eso me dejo. Y este es el Excel, voy acá. Bien, fórmulas. Dentro del archivo, que se llama guía de fórmulas, van a encontrar todas las fórmulas necesarias que van a usar todo el cuatrimestre. Todas. ¿Está? Y este archivo se puede llevar impreso el día del parcial, el día del final. Siempre se puede llevar este archivo. ¿Está? O sea que es, si se acostumbran a mirar las fórmulas, no se preocupen porque lo pueden tener, porque acá no nos interesa que se sepan las fórmulas de memoria. Lo que nos interesa es que puedan hacer el análisis cuando ya tienen el número. ¿Está? Entonces van a ver que después de todos los ejercicios, o al menos en la mayoría, les va a pedir que tomen decisión, que expliquen en términos del problema, que clasifiquen la variable, definan ciertos conceptos. Entonces, es ahí donde se va a poner el ojo. Más que nada. ¿Está? Bueno, todo esto, fíjense, empieza con los conceptos ya de frecuencias, relativa simple, que eso todavía, no sé si vamos a llegar a verlo hoy. Yo voy a trabajar primero con datos sueltos. Acuérdense, no sé si esto lo dijo el profe, pero uno puede trabajar con datos sueltos, con datos agrupados y agrupados por intervalo. ¿Está? Son tres maneras de trabajar los datos. Supongo que eso lo vamos a trabajar más que nada con el integrador, porque el integrador trae los datos sueltos y después pide hacer en categorías por frecuencia y un montón de cosas. El año pasado lo trabajamos en Excel, ese integrador. Pero nos tenemos que acomodar a la presencialidad ahora. Bueno, las medidas, como ya el profe les debe haber explicado, las de población van a tener siempre letras griegas, excepto en estos casos, ¿no? De la moda y de la mediana. Después todas las demás, ay, me atoré una yerba, son letras griegas. Y en el caso de las muestras, van a ser letras latinas. O sea, por ejemplo, la proporción para la población es pi, pero para una muestra es p chiquita, ¿ven? Para la variancia o varianza va a ser sigma cuadrado y para la muestra va a ser s cuadrado. ¿Está? Esto es bueno tenerlo en cuenta porque después lo vamos a retomar varias veces y la notación que ustedes utilizan se mira mucho. Porque una de las preguntas que se suele hacer es, ¿profe, se toma teoría? Es clásica esa pregunta. Con todo lo que nos mandan a leer, con todo esto que nos explican de teoría, ¿cómo puede ser que no nos tomen teoría? ¿Dónde está la teoría? En cómo ustedes hacen los ejercicios. La teoría está atrás de lo que ustedes hacen. Si ustedes me calculan un promedio para una población y no usan mu, esta letra griega, me usan X rayita, quiere decir que no están entendiendo el concepto de población y de muestra. ¿Está? Entonces, ahí está la teoría, en las pequeñas cosas. Bueno, después acá viene el uso de la calculadora, porque para la parte descriptiva se puede cargar los datos en la calculadora y trabajar sobre los datos cargados en la calculadora misma. ¿Está? La calculadora científica les da el promedio, les da la, no sé si da la moda, pero sé que da la varianza, desvío, coeficiente de variación. Eso lo vamos a trabajar en la presencialidad,
si no vamos a trabajar en el Excel estas cuestiones de descriptiva. Y después de todo eso vienen las fórmulas de estadística descriptiva, que son las que vamos a utilizar nosotros. ¿Está? Entonces, acá tenemos media aritmética. Ustedes ven que acá dice datos sin agrupar, datos agrupados por frecuencia y datos agrupados por intervalo. Nosotros vamos a trabajar con esta fila ahora, datos sin agrupar. Y después veremos qué cambios hay de acuerdo a cómo vamos trabajando los datos. ¿Está? Les voy a mostrar rápidamente, esta es la guía de trabajos prácticos, qué significa datos sin agrupar, agrupados por intervalo, para que me entiendan lo que estoy diciendo. Miren, esta que está acá, no sé si se ve o está muy chiquitito. ¿Quieren que agrande? A ver, si lo... No, esa es chica. Muy bien, profe. Bien, Ahí. profe. Bueno, esos que marqué de celeste son datos sin agrupar. Pónganse 159, datos sin agrupar. Después, en el 1511, están los datos agrupados. Y en el 1512 están agrupados por intervalos. ¿Ven que acá ya no es un número solo? Me fui. No es un número solo como acá. Es un intervalo de valores de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. Eso quiere decir. Nosotros vamos a trabajar hoy los datos así, sueltitos. Así, como está acá. Y después, la semana que viene, vamos a agregarle lo de agrupado y agrupado por intervalo, para no hacerles un matete. Porque son fórmulas relativamente, o sea, un poquitito diferentes. ¿Está? Apenitas, pero diferentes. Uy, puse esto acá abajo, ahí está. Bueno, estamos con las fórmulas. Entonces, yo acá en las guías de fórmulas voy a tener todas las fórmulas que voy a utilizar. ¿Está? Y nos vamos a guiar de este archivo para hacer los ejercicios. ¿Está? De hasta la varianza, desvío, coeficiente de variación, están todas las fórmulas. Y no es necesario que las sepan de memoria. Este archivo lo pueden imprimir y lo pueden llevar a la clase. Al parcial, al final, a donde quieran. Se les permite tener este archivo. ¿Está? Bueno, empecemos a trabajar. Yo acá tengo un Excel con los datos cargados del ejercicio 158. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando enfrento un ejercicio es leer el enunciado para saber qué es lo que estoy estudiando. Es muy importante en estadística saber qué es lo que estudio, porque de acuerdo, volvemos a la variable, puedo usar ciertas cosas o no. O sea, el profe les explicó la clase pasada que a las cualitativas no le puedo calcular un promedio. ¿Cómo sumo color rojo, azul y celeste? No hay manera de sumarlos, ¿se entiende? Y mucho menos de dividirlos. A nadie se le ocurrió dividir rojo con celeste, por ejemplo. Entonces, como no hay manera de hacer una operación matemática con eso, es que no se hace promedio, por ende no se hace varianza, no se hace desvío con ese tipo de variables. Entonces, primero tengo que saber con qué estoy trabajando. Bueno, el 158 dice, una muestra de las ventas de una empresa de 12 meses en miles de pesos fueron. O sea, acá no me da mucha información.
¿Cuál sería la población acá? O sea, la pregunta es ¿a quién estoy estudiando? ¿Las ventas? ¿A la empresa? A la empresa, a las ventas de la empresa durante esos 12 meses. ¿Está? La segunda pregunta sería, ¿qué característica estoy estudiando? ¿Las muestras? Esa venta en miles de pesos. Y esas ventas en miles de pesos, si son la característica que estudio, ¿cómo se llama en estadística eso? Variables. La variable, Cuantitativa. exactamente. Cuantitativas. Cuantitativa, ¿qué? Discretas. Discretas, me dicen acá. ¿Quién anda más? Continua. ¿Alguien de fe? Continua, me dicen acá. Entonces, ¿discreta o continua? Continua porque los pesos podían tener centavos, va. O sea, se podía decir. Exactamente. Es de queso. en miles de pesos. Por eso yo primero tengo que analizar qué estudio y después me fijo en los datos. Porque si yo miro los datos, claro, su compañera miró los datos y digo, ¿dónde está la coma? O sea, veo 229, 287, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a las continuas discretizadas. Pero en realidad la variable son ventas en miles de pesos. Entonces, como estoy evaluando pesos, es cuanti continua. La clasificación correcta cuando dice clasifique la variable es la variable con la subclasificación. O sea, continua, discreta. O sea, quanti continua, quanti discreta, quali ordinal, quali nominal. O sea, la clasificación completa. Si ustedes en el parcial les dicen clasifique la variable bajo estudio y ustedes le ponen cuantitativa, está incompleto. La clasificación correcta es cuantitativa continua. Entonces, me da los valores que calculó en esos 12 meses. Ahora bien, ¿cuál es la unidad de análisis? Las ventas. Cada mes. Las ventas. La venta de ese mes, de un mes. ¿Está? ¿Y en qué unidades está la variable? ¿Miles de pesos? Miles de pesos, exactamente. O sea, fíjense cuánta información sacamos de, no sé, 10 palabras. ¿Está? Los textos de los enunciados en general son relativamente cortos. Hay algunos que necesitan más información, entonces son más largos. Pero es muy importante que se detengan a leer los enunciados, muy importante. ¿Está? Porque en el enunciado está la información. Entonces yo ya sé que es cuantitativa continua. ¿Está? Lo que me lleva a saber que puedo hacerle promedio, puedo hacerle la mediana, la moda, puedo trabajar con todas las medidas, ¿no? Tanto de tendencia central como de posición y de dispersión. Ahora bien, el punto A me dice, calcule las medidas de tendencia central. Fíjense lo que me pregunta. Calcule las medidas de tendencia central. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Calcular el promedio, la mediana y el modo. Exactamente. Muchas veces en los enunciados de los exámenes les dicen, calcule las medidas de tendencia central. Y muchos se van como...
Entonces, cuando me dice así, me está pidiendo el paquete completo. Media, mediana y modo. Entonces, bueno, yo acá tengo los datos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer con estos datos? Para trabajar con datos sueltos, yo necesito que estén ordenados de menor a mayor. ¿Por qué? Claro, ustedes no trabajaron con la... Claro. Porque cuando yo trabajo con la mediana está en el 50% de los datos, pero en el 50% de los datos ordenados. O sea que cuando me presentan los datos, lo primero que yo voy a hacer es ordenarlos. Para ordenarlos y hacer más rápido, ¿no? Porque tengo que estar viendo a ver cuál es el más chico, cuál es el que le sigue. Pongo filtro y al filtro le pongo ordenar de menor a mayor. ¿Se vio lo que hice? Entonces, Sí, ¿qué hizo el Excel automáticamente? Me los ordenó de menor a mayor. Si se fijan, 90, 205, 218, 225, 229, 231, ¿lo ven? Están ordenados. Ahora bien, empecemos con el modo. ¿Hay alguna que se repita? O sea, algún dato que se repita. A ver, voy a agrandar esto porque por ahí no lo están viendo. 287. Ahí, 287. Entonces, 287 es el modo de esta serie de datos. La media. ¿Cómo calculo la media? Profe, y si no se repite ningún número, ¿cuál sería el modo? No hay modo, no tiene modo. Ok. Lo mismo pasaría, o sea, si no se repite ninguno, no hay modo. Si se repiten dos, se dice que es bimodal, o sea, hay dos modas, o dos modos, bimodal. Y si hay más de dos, es multimodal o no tiene modo. Cualquiera de las dos está bien, depende del libro que lean. Ok. Así ya respondo toda la serie de preguntas que respectan a eso de un tirón. Bueno, la media, ¿cómo la voy a calcular? Vengo acá Profe, y me ¿puede fijo. repetir de nuevo, por favor? Sí. Del modo, los tipos de modo. Si ninguno se repite, no hay modo. Si se repiten dos, es bimodal. Si se repiten tres o más, es multimodal o no tiene modo, dependiendo del libro que lean. Vuelvo a repetir. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, bien. Entonces, voy a mi guía de fórmulas. Media aritmética. Vamos con la media. Me dice población muestra. Nosotros acá asumimos que es una población porque no nos dice que es una muestra de datos. Dice, son los datos de 12 meses de una empresa. Que se puede, sí, ahí dice, una muestra. Ahí está. Perdón. Bueno, entonces como me dice una muestra, yo voy acá a las fórmulas y trabajo con esta columna, con estos datos. Entonces voy a agarrar, voy a hacer un print para llevarme la fórmula. Acá está, recortar. Esto lo subo porque todavía no lo veo. Ahí. Bueno, no, la fórmula sola. Entonces me llevo esto y de este lado
Problemas técnicos, chicos. Espérenme 2 segundos. Ahí, para que nos quede la fórmula, ¿no? A la vista. Y de acá recorto esta parte. Bueno, perfecto. Entonces recorto y ya tengo la fórmula. Si alguien tiene alguna duda con lo que estoy haciendo sobre el Excel, me para y me pregunta, profe, quiero hacer tal cosa, o qué está haciendo, cómo hizo eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? No se quede con la duda. Porque yo voy a seguirme de largo, digámosle, y por ahí quieren saber algo o quieren ver algo del Excel, no tanto de estadística, me paran y me preguntan. ¿Está? Profe, yo tengo Bueno. una duda. La fórmula esa que usted Sí. sacó, bueno, con esa se calcularía lo que es media. Sí, Ok. sí. Con esto calcularíamos la media. Fíjate de acá, por ahí no se vio mucho porque está chiquito acá, pero fíjate que dice medidas de posición central, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, y dentro de la media aritmética nos vamos a la muestra, ¿ves? Y los datos sin agrupar, que te acordás que dije al principio que íbamos a trabajar los datos sin agrupar. Y el ejercicio me dice acá una muestra de las ventas. Entonces yo asumo ya que estoy trabajando sobre una muestra y me fijo en la fórmula para la muestra, que es esta que yo pasé a este lado. ¿Ves que tiene una X raya en vez de la otra que tiene el mu, o sea, la letra griega? Bueno, veamos qué me dice acá. La voy a ampliar. Bueno, no, esto lo dejo acá y voy a trabajar con la otra porque si la amplío va a quedar muy... Acá. Vamos a ver la de acá. Más grandota. Ahí está. Bueno, acá dice X rayita, vamos a llamarle así, X raya, es igual a la sumatoria de XY sobre N, chiquita. ¿Quién es XY? Cada muestra. Cada valor de los datos, ¿no? Cada muestra sacada. Cada uno de estos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, según la fórmula, es sumar todo esto que está acá. Me voy a parar acá abajo y voy a apretar autosuma. Y automáticamente el Excel va a agarrar todos los números que hay y me va a decir, ¿son estos los que quiere sumar? Sí. Entonces me va a entregar un resultado. 2.824 es la suma de todos estos datos, los cuales yo los voy a poner acá. Sí, lo voy a poner acá. Lo voy a poner igual esta celda. De esa manera me va a mostrar el resultado de esta celda de acá. ¿Está? Voy a ponerle una línea separatoria para hacer la raya esta de división. Línea, estilo de línea más gruesa. Muy bien. No, acá la quería. Ahí está. Esta. Espérenme. Ahí está. ¿Qué le pasa? Ahí está. Problemas técnicos, chicos. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces ya tengo eso. Ahora bien, tendría que acá abajo, borré eso, espérenme. Ahí abajo, acá abajo, tener el N. ¿Cuál es el N? La cantidad de variables. La cantidad de muestras que yo saqué. Variable hay una. Ojo Claro. con eso, ¿eh? De muestras. Variable hay una, que es ventas en miles de pesos.
Entonces, la cantidad de muestras que yo saqué 12 muestras. Entonces acá voy a poner 12, correspondiente a la cantidad de veces que yo evalué las ventas, ¿no? De 12 meses, ¿no? Y acá tengo que hacer la división. Este dividido este que está acá abajo. Tengo 235 con 33. 235 con 33. 3, 3, 3, 3, 3. Vamos a sacarle un poquito de 3. Ahí está. Este sería el resultado, ¿no? ¿Cómo interpreto ese resultado? 235,33, ¿qué? ¿Ventas? Ventas, me dicen acá. Pesos, miles de pesos. Sigo escuchando ofertas. Es el promedio de ventas en miles de pesos. Bien. O sea, lo que dijeron las dos compañeras estaban correctas, pero parcialmente correctas. O sea, la respuesta correcta es el promedio de las ventas en miles de pesos. Entonces, este valor, respuesta, es el promedio. ¿Cómo lo puedo ordenar? El promedio de las ventas de esta empresa, que no sabemos quién es de 235,33 en miles de pesos. ¿Está? En miles de pesos. Esa sería la respuesta completa, digámosle. Y está el modo también. Ajuste. Se podría decir, eso no me gusta tanto, la cantidad de ventas en miles de pesos, coma, más frecuente, ¿no? Es igual a 287.000, ¿no? Pesos. Voy a agrandar un poquito acá para que se vea toda la respuesta. ¿Está? ¿Alguna duda o pregunta con esto? ¿O estamos bien hasta acá? A mí me quedó como medio... ratón ahí. ¿Tienen preguntas? ¿De dónde saqué algún número? ¿De las respuestas? ¿Nada por ahora? No, profe. Bueno, hacemos la mediana y nos vamos al recreo. 15 minutos, ¿les parece? Dale. Bueno, perfecto. Vamos con la mediana. La mediana, vamos acá a las fórmulas. Uy, tengo esto. No se puede quitar. Bueno, no sé. La voy a pasar para abajo. Mejor. Que me molesta bastante la barra. Bueno, no importa. Mediana. Mediana. ¿Qué pasa con la mediana? Nosotros sabemos que es la que está en la mitad, ¿no? De la distribución. Pero ahí la voy a calcular de una manera si es impar y de otra manera si es par. ¿Está? La posición de la mediana la vamos a llamar J. ¿Está?
y la vamos a calcular como K por N más 1 dividido 100, con K igual a 50. Yo voy a escribir esa fórmula en el pizarrón porque es muy importante. Voy a dejar de compartir. Creo que es acá. Sí, perfecto. Hola, ¿ahí me ven? Bien. Voy a borrar todo esto que habíamos escrito antes. Ahí está. Borramos. ¿Por qué es importante esa fórmula? Porque después nos va a ayudar a calcular las otras medidas de posición. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas de posición? Profe, esa que dice porcentil. Ajá, percentil, decil, todas esas. Okay. Voy a sacar un poco esto, para que no se me arruinen los marcadores. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos visto en la fórmula, yo acá la voy a chismosear, a ver cómo está exactamente puesta acá. J va a ser igual a K por N más 1 sobre 100, y nos dice con K igual a 50. Cuando la J la calculamos sobre 100, esta es la fórmula para los centiles. Es decir, espérenme, yo tengo los datos del 0 al 100 y acá tengo un centil hasta el 100. Cada centil es un K. Entonces, sabiendo esto, yo puedo buscar la posición del centil 15, ¿no? Centil no, percentil. El percentil 15, el percentil 75, el 50, el 99. Puedo moverme en quién están en estas posiciones. A ver si está ¿está puesto? Percentil. Sí, miren, lo que les voy a mostrar acá. Voy a dejar de compartir esto. Acuérdense que tengo que estar apagando para poder mostrar la pantalla. Fíjense esto, miren. Acá me dice percentiles. Posición del percentil K es la misma fórmula otra vez, ¿la ven? Es la misma. 100 es impar, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De lo que después vamos a ver, igual. Entonces, de esta manera, con la misma fórmula que yo uso la mediana, puedo calcular el percentil. ¿Se vio? ¿Cuál es la característica de la mediana? Que la mediana va a ser el percentil 50. Por eso K necesito que valga 50 para poder buscar la posición de la mediana. ¿Se entendió eso o ya acá hicimos lío? Más o menos, profe. Si yo quiero buscar la posición de la mitad, voy a buscar la que está en el 50 de 100. Y cada una K va a ser una posición en particular. Esto es porque a veces yo no quiero conocer el centro, quiero conocer otras posiciones. Esto se usa mucho, sobre todo en lo que es sueldos. Me interesa saber quiénes son los que tienen el 25% de los sueldos de la gente que menos cobra, o quién está en el 10% de los que más cobran. Se usa mucho en las cuestiones de sueldos.
o si estoy en línea de producción y así, cuántas son el 10% de las que más defectos tienen, ¿entienden? Entonces el percentil va a ser 1%, digámosle, de toda la distribución. Pero esta J es de la posición en donde está. Una vez que yo tengo la posición, la voy a ir a buscar en los datos, ordenados. Por eso es importante lo que yo hice al principio, ordenar los datos de menor a mayor. ¿Está? Bueno, con esta fórmula de J, vamos a usar los datos que tenemos acá nosotros, para calcular la mediana. Voy a borrar esta parte que puse acá de celeste, para poder trabajar. Entonces, nosotros estamos buscando la J, que en este caso para nosotros es la mediana, ¿no? Igual como en el texto dice M mayúscula para población, antes de que se confundan, voy a hacer M chiquita. Ahí está, mediana. Para calcular la mediana, ¿cuál voy a usar? ¿Qué K voy a usar? 50. 50. Acá yo voy a poner, por definición, 50. Por N más 1 me dice. ¿Quién es N? Cantidad de muestras. ¿Cuánto vale N? 12. 12. ¿Todo se entiende por qué 12? Sí. ¿Sí? ¿Todo sí? Bueno, Sí, entonces sí. sigo. Sobre 100, que viene de la fórmula. Entonces, ¿alguien me puede hacer esta cuenta? ¿Tiene calculadora por ahí? Para no hacer la cuentereta en el Excel. Sería 50 por 13 dividido 100. 6,5. 6,5. 6,5. Bien. Acá nos encontramos con un número con coma. Eso quiere decir que voy a tener los de la posición 6 y posición 7. Acá entre medio. ¿Qué hago con eso? Lo que voy a hacer, cuando no tengo un número entero acá, es agarrar la posición 6, la posición 7 y calcular un promedio. Acuérdense que estoy hablando de posiciones, ojo con esto, porque tienden a hacerle el promedio a estos números o dejar este número como la mediana, cuando en realidad es la posición. Bueno. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Calculamos el percentil 50 o la mediana, ¿no? Nos dio 6,5, es un número con coma. Quiere decir que la mediana está entre las posiciones 6 y 7. Entonces yo lo que voy a hacer es un promedio entre estos dos, o sea, los voy a sumar y dividir, pero no a este número que tengo acá, sino al número que está en esta posición. O sea, yo voy a ir a mi distribución y voy a ver quién es el número que está en el 6, quién es el número que está en el 7, y esos son los números que yo voy a dividir. Gracias. Bien, vamos acá. Vamos. Apago la cámara, comparto pantalla. A ver si me deja. Bien, pantalla. Muy bien. Entonces acá tengo mi serie de datos. Voy a agregar una columna. Para agregar una columna, inserto una columna. Y les voy a numerar del 1, 2, 3. Las voy a numerar, ¿no? Hasta el 12. ¿Está? Que son los valores que yo tengo. Ahora bien, la mediana me dice que está entre las posiciones 6 y 7. ¿Lo ven acá? Posición 6 y 7. ¿Qué número está en esa posición? Yo lo voy a escribir en el pizarrón, ustedes no lo van a ver, pero ahora les muestro la cámara. Tenemos 231 y 240, ¿verdad?
¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahora vuelvo al pizarrón. ¿Ven que acá los anoté? Entonces voy a hacer un promedio de esto. Si alguien me puede hacer las cuentitas, se lo agradeceré. 235,5. Bien. Este es el valor de la mediana. Valor M. Uy. Profe, una Valor. pregunta. Sí. Posición. No sé si está bien escrito. De la mediana. ¿Está? Son dos cosas distintas. Una es la posición y el otro es el valor. Yo necesito saber en qué posición está para después calcularla. Y este valor 235,5 es el que yo voy a responder como valor de la mediana. Profe, ¿y si la posición te daba 6, sería 231, la mediana? Exactamente. O si me diera 7, 240. Ahí no hay discusión. El tema es cuando tengo que me pasa esto, que es con coma. Ahí tengo que sí o sí hacer el promedio. ¿Estamos? Profe, y si daba 6,3, también iba a ser 6 y entre 7. Igual tengo que hacer promedio entre 6 y 7. Listo. Cualquier valor que me dé con coma, igual tengo que hacer promedio entre el valor este que está acá, y el siguiente, 6 y 7. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos con esto? Me gustaría mostrarle de acá, voy a compartir, otra cosa. Bien, esto ya se entendió. Bien. Va a haber ejercicios. Ay, ¿cómo me molesta? ¿Qué? Bueno, no sé. Bueno, te voy a bajar para abajo. Ahí está. Y ahora te necesito arriba. Ahí está. Bueno, va a haber ejercicios del estilo, a ver, ¿dónde hay uno que pregunta algo así? Bueno, acá es gráficamente, no me sirve. Fíjense lo que me pregunta acá. ¿Cuántas ausencias poseen el 25% de los días con más ausentes? Acá, para saber esto, yo voy a tener que usar los percentiles. Y si son el 25 de los que más se ausentaron, ¿qué voy a tener que buscar? ¿Qué les parece? ¿La K25? La K25 me dicen acá. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O ni se arriesga a tirar valores? Ni se arriesga, ¿no? ¿O 75? Ahí entro en la duda, no sé, ¿75 o 25? Miren, vamos a hacer una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Van de menor a mayor. Entonces yo invité a 10 primos. Los ordené del más chico al más grande. Les voy a dar plata al 25% de los más altos.
¿A quiénes les voy a dar plata? ¿A los que están de este lado o del otro? ¿Ustedes qué les parece? De los de acá, ¿no? De estos. 25% de estos. Y para llegar al 25% de estos, ¿cuánto tengo que pasar acá? 75. 75. Está. Entonces, si yo voy a calcular la posición J, ¿quién va a ser K? 75. 75 por n más 1 dividido 100. ¿Se entendió? Entonces, si me dicen de los que más sueldo cobran, de los que más, lo que sea, se está refiriendo a aquellos. Y si me dice de los que menos, se está refiriendo a estos de acá abajo. ¿Está? Pero se calcula con la misma fórmula con K. Nada más que el K va a ir cambiando. O me piden cuál es el valor del que está en el 80% y así. Igual en el TP lo vamos a ver la semana que viene, pero quiero quedarme con esto para que entiendan para qué sirven los percentiles. ¿Está? Profe, ¿podría explicar la parte de que dependiendo si dice más o menos en la oración del problema? O sea, igual lo vamos a ver la semana que viene. Quédate con que esto se calcula con la fórmula esta. Es para lo que sirve. Igual en el integradores hay de este tipo de ejercicios y ya lo vamos a ver, porque es difícil de entender y no quiero perder más tiempo porque les prometí recreo y ya me pasé. ¿Está? Quiero que se queden acá, con los percentiles. Después están los cuartiles, que son otra medida. ¿Qué les parece que hace referencia a la palabra cuartil? Vuelvo a tener la misma distribución de datos de 0 a 100, por ejemplo, de a cuartos. Entonces voy a tener acá 25, 50 y 75. Eso en percentiles. En cuartiles voy a tener 1, 2, 3 y 4. Y lo vamos a denominar Q. QK. Este es PK de percentil. El cuartil. Y también va a dividir. Si yo dividía esto así, ¿cómo creen que va a ser la fórmula de la J? Yo acá voy a tener acá, siempre voy a tener acá, multiplicada por n más 1. Ahora bien, ¿quién va a ser el que divida? 4. Voy a dividir en 4 y mi K solamente va a poder tener valor 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende? No vayan a poner 50 de K cuando dividen por 4. Esta es la otra de la J para el percentil. Es el K por 1 más n sobre 100. El percentil y este es el cuartil. Estas son medidas de posición. ¿Está? Ya no fuimos de tendencia central, estas son de posiciones. Otras posiciones que no son las centrales. ¿Está? O sea que solamente nos quedaría medidas de variabilidad ahora, para hablar y para hacer. ¿Está? Vamos a un recreo, 15 minutos, y después volvemos. ¿Les parece? Ok, profe. Play a esto. Muy bien. Perfecto. Voy a sacar la cámara, voy a compartir pantalla para que vean. Bueno, esto es lo que les estaba averiguando. Quiero ver en el Excel. Yo acá puse lo que nos faltaba.
que esto como que el de la mediana quedó ahí, porque me puse después a hablar de lo de las otras posiciones y no terminé de cerrar esto de la mediana. Entonces, para hacer la mediana, primero buscamos la posición, que nos dio 6,5, que es entre la posición 6 y 7. Eso lo buscamos acá, ¿se acuerdan? Y después el valor va a ser el promedio entre estos dos. Porque me dio con coma. Si me da un número absoluto acá, o sea, un número entero, voy a agarrar el número de esa posición sola. Y la respuesta, sí. ¿El promedio siempre se va a sacar sobre dos números? O sea, nunca va a ser de más, digo, la división abajo, para sacar el promedio. O sea, sobre dos valores, porque da un coma. ¿Promedio o mediana? ¿De qué estamos hablando? No. Bueno, sería la mediana, perdón, en este caso. Sí. ¿Qué pasa con la mediana? Usted lo que hizo fue dividir por 2 porque le dio 6,5. Y en base a eso le dio, digamos, 235,5. Sí. Claro, siempre va a ser sobre esos números porque le dio el coma, digamos. Sí. El número del entero con el siguiente. Ok. A ver, tengo el lápiz acá. Ojo que acá tengo que hacer un promedio, por eso dividido por 2. Es el promedio de estos dos. ¿Está? Para sacar la que está en la mitad entre el 6 y el 7. Claro, por eso le decía. Claro, pero si acá, ponele que me hubiera dado 6 solamente, no tengo que hacer promedio, porque ya me dio 6. Le quedaría con el valor de 231. Exactamente, agarro solo esto de que está acá. Le pregunto porque por lo menos a mí me confunde el hecho de que estamos hablando de promedio y saber que en la media también estamos hablando del promedio de las ventas. Entonces como que es hasta que le agarre la mano, digo. Claro, esta media es de toda la distribución, la media. Y esto es el promedio entre las dos posiciones. O sea, es otra cosa completamente distinta. La medida que estamos calculando en este caso es la mediana. A ver si borro todos los dibujos. Ahí está. ¿Está? Bueno, sí, hay que practicar, hay que sentarse a leer, hay que... Es hora silla, como todas las matemáticas. Aunque estadística no sea matemática, sigo insistiendo y aclarando. ¿Está? Pero también necesita sus horas de sentarse. Bueno, según mi cuadro sinóptico que compartí al principio, los que llegaron tarde ya lo verán en la grabación, hice un cuadro sinóptico hermoso. Ya vimos medidas de tendencia central, que son estas tres, medidas de posición, que ya las vimos, espérenme, aquí, no, acá. Medidas de posición no central, que vimos los percentiles, que era la fórmula de K para otros valores, y el cuartil, que dijimos que era los en 25 o en 4, ¿no? En cuartos. Bien, a ver si está eso acá. No, solamente dice K75 y K25. Bueno, no importa, pero más o menos ya saben cómo es esta cuestión del cuartil. Ahora nos faltan las medidas de variabilidad y dispersión. Entonces yo para eso voy a hacer la explicación en el pizarrón y los voy a llevar un poco a qué es lo que calculo cuando hago la varianza, ¿no? Vamos
vamos de a poquito a ver toda esa cuestión. Y van a ver que lo van a poder entender. Miren, me voy a correr. Bueno, como siempre, tengo la distribución de los datos ordenados. Eso siempre, ¿no? Porque estoy trabajando los datos sin agrupar. Ahora bien, yo les calculé el promedio, que en este caso es X raya. ¿Qué le pasa a X raya? A X raya la afectan los valores que están muy al extremo. ¿Qué es esto? Cuando yo, supónganse que hice el promedio y me dio acá en la mitad, y de repente agregué otro dato, estos son mis datos, agregué otro dato muy afuera, que está muy allá, ¿no? Ese dato va a arrastrar la media hacia él, y la media se va a correr del lugar donde estaba inicialmente. Fíjense, yo entro a un curso, siempre doy este ejemplo y es verídico, ¿eh? Entro a un curso y tengo alguien con 23, 2 con 25, que le fui preguntando, ¿no la edad? 25, uno de 28 y otro de 30. ¿Está? Claramente están bastante cercas unos de otros. ¿Cuántos me da el promedio acá? ¿Alguien que me calcule el promedio de estos 5 valores? Sería la suma de estos 5 dividido 5. Chan, chan, chan. 26,2. 26,2. Dijimos que la edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa Continua. continua. Cuantitativa continua, muy bien. Igualmente, aunque sea discreta, el promedio se deja con coma. Eso también les explicó la clase pasada el profe Jara. Entonces, esto es años, ¿no? Pues bien, resulta que yo en un curso, hace unos años, la señora esa falleció el año pasado, lamentablemente. Era una alumna que tenía 78 años. Posta, no les miento. 78 años. Calcúlenme el promedio ahora agregando a esa señora. $34,83 años. Sin esta señora, ¿tengo a alguien de 34 años o 35? No. No. Ese dato extremo me tiró la media hacia un dato que es incorrecto. ¿Está? Que no representa a la gente del curso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, podemos empezar a mirar la variabilidad de, o qué diferencia hay, para bajarlo a tierra, entre cada dato y este promedio que nos dio. ¿No? Entonces yo me pongo, me paro en los datos, supónganse por ahí, por ahí, por ahí, vamos a hacerla más chiquitita, para que me quede ese dato allá, horrible. ¿Se ve? Dato muy horrible. De hecho, la media no está acá, está afuera de esto.
¿Está? La media me pasó a estar por acá. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Se ven los puntitos violetas? Sí, profe. ¿Sí, no? Bueno, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Bueno, voy a empezar a mirar a estos puntos con respecto a la media. Y voy a decir cuánta distancia hay entre este punto y esta media. Este valor y la media. Este valor y la media, ¿no? Esa distancia. Y esa cuenta, en fórmula matemática, la voy a escribir así. Fíjense. La voy a escribir como xy menos x raya. Esto es una distancia. ¿Está hasta ahí? Yo estoy evaluando qué tan lejos estoy de esta media. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Como hay distancias positivas y distancias negativas, voy a decir, bueno, yo la sumo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la sumatoria de estas distancias son iguales a 0. Así como está, esas sumatorias se anulan. Las distancias se anulan. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con datos? Con distancias que se anulan entre sí. Bueno, lo que se resolvió hacer es elevarlas al cuadrado. ¿Para qué? Para que se me elimine los valores negativos y no se anulen cuando yo las sume. ¿Está? ¿Y qué voy a hacer con estas distancias? Yo a estas distancias las voy a promediar. Voy a hacer un promedio de todas estas distancias. ¿Está? Menos 1, que es de la fórmula. Que el menos 1 tiene una explicación, pero bueno, no lo vamos a explicar ahora. Cuando yo llegué a esta fórmula, esta es la fórmula de la varianza, S cuadrado. Entonces, ¿qué es la varianza? Es el promedio de las distancias con respecto a la media. O sea, es la evaluación de esto que yo les estoy mostrando acá abajo. Profe, ¿Entendió? en este caso tendríamos que calcular 5 distancias. Sí, tendremos que hacer 23 menos 34,83, 25, 25, 28, 30, 78, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Y después dividirla por n menos 1, que sería 5. Profe, una pregunta. La varianza, ¿cómo dijo que era? La varianza es las distancias, el promedio de las distancias con respecto a la X. ¿Está? ¿Puedo borrar este quilombo que hice acá? ¿Con respecto a qué dijo, profe? Con respecto a la media, al promedio. Igual esas definiciones están en el libro, no hay problema. No se necesitan saber la definición, sino entender qué están haciendo cuando hacen esta cuenta. ¿Soy clara? No necesito que sepan definiciones. Necesito que sepan para qué sirve. Profe, entonces sería que cada valor que usted colocó ahí, el 23, 25, siempre va a ir donde está la X. Claro, son los XY. Claro, y yo eso lo tengo que restar Ajá. Restar con el valor que me dio el promedio, digamos, en este caso Sí. 34. Sí. Después de eso, digamos, hago ese cálculo interno y lo elevo al cuadrado. Exactamente.
Y por último, lo divido a ese valor. Lo sumo todo Ah, ok. y lo divido por n-1. Por n-1. Bueno. ¿A dónde se suma, profe? Que no entiendo. A ver, Profe, ¿me estoy puede- escuchando muchas voces juntas. Y no sé quién me está hablando. A ver. Digo, ¿a Diana, a dónde se ver. suma? Diana, ¿qué? Claro, Digo, ¿no? ¿A dónde se suma? Estefanía soy, por las dudas. Ah, bueno, es la sumatoria de esas distancias. O sea, una vez que yo calculé las distancias, las elevé al cuadrado, las tengo que sumar. ¿Y Lo con qué la vemos sumo? en- ¿Para qué? Sí, lo podemos ver. Sí, mirá. Me borro esto porque esto no me sirve ya. Bueno, los voy a poner en orden así, como en tabla. 25, 25, 28, 30, 78. Bien. Lo primero que tengo que hacer es la resta entre este valor y el promedio. Hago 23 menos 34,83, 25 menos 34,83, 78 menos, espérenme que me quedó eso ahí, 34,83. Una vez que tengo esto, ¿me hacen el primero, por favor? Así tengo el valor. Háganme el primero y el último. Este va a dar negativo, de acá a la China. Primero es menos 11,83. Bien. Y el último va a dar positivo. $43,17. Bien. A este valor que me dio, lo elevo al cuadrado. Profe, el último es ,17. Ah, ok. 17. Bien. Si alguien los eleva estos al cuadrado, $139,94. sí. Y el último, Es 1863,6489. sí. Bien. Y esto es lo que hay que sumar. Una vez que le veo al cuadrado, sumo todo eso. Y este valor que yo tengo acá sumado es el que voy a dividir por n, que es 6 menos 1. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, una pregunta. ¿El n-1 en algún momento, no, o sea, tendremos un valor en la cual tendríamos que reemplazar o quedaría así? N menos 1. Ah, ok. Es de fórmula, mirá. Voy a apagar la cámara para compartir pantalla. Profe, N era la cantidad de las variables. Ah, mirá. En la muestra N menos 1 y en la población N. Pero por regla vamos a usar siempre N menos 1. Igual pregúntenle al profe Jara, antes de andar metiendo la pata, la clase de la teoría. Acuérdense, o pregúntenle por el WhatsApp. ¿Siempre N menos 1? De mi parte, díganle que yo le mandé a preguntar de mi parte. Entonces, esto es la varianza. Ese promedio de esas distancias. Y el desvío
que les nombré va a ser la raíz. ¿Dónde lo meto? Me quedó el cuadro acá. Bueno, va a ser desvío, va a ser, no, si es que si me pongo la flecha, no. El desvío, que lo vamos a nombrar S, va a ser igual a la raíz de S cuadrado. Entonces, una vez que tengo la respuesta de esto, le hago la raíz y me da el desvío. ¿Por qué le hago la raíz? ¿Por qué necesito el desvío? Porque cuando yo hago esto, la variable me queda elevada al cuadrado. Personas al cuadrado, cabezas de ganado al cuadrado, o sea, no tiene sentido. Entonces le hago la raíz para después poder interpretar. La varianza no tiene interpretación. ¿Está? Interpretamos a través del desvío. Eso lo vamos a ver bien después en el trabajo integrador. ¿Cómo voy? Vengo súper bien vengo. Me quedaría un último concepto, que sería el coeficiente de variación. ¿Puedo borrar? No pregunté. Casi meto la pata. Profe, para quedarme tranquila, N ahí sería 6, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, ¿puedo borrar? Profe, ¿qué dijo del desvío? Que es la raíz de la varianza. Gracias. Borro. Borro todo esto. Me queda el coeficiente de variación. Ay, me falta simetría. No, así no. Ustedes ya tienen la cabeza quemada y a mí no me alcanza el tiempo, Dios mío. Quiero avanzar con esto para ya cerrar, igual me queda tiempo para las dos cosas. Bien. Coeficiente de variación. Lo que dijimos que se llama CB, ¿no? Que habíamos puesto en el gran cuadro sinóptico que hice. ¿Qué es el CB? El CB es la relación entre el desvío y el promedio. Fíjense, vamos a ver las fórmulas. Eso está acá abajo. Coeficiente de variación va a ser, fíjense, S sobre X raya por 100. Entonces, vamos a escribir acá S sobre X raya por 100. ¿Cuánto me daba el X raya? 34,83. 34,83. Y ahora vamos a calcular el S con el Excel. Necesitaría que me digan los datos con los que estábamos trabajando para yo hacerlo en una hoja nueva de Excel. ¿Qué números eran? Profe, consulta, dijiste que el coeficiente de variación era la relación entre el desvío y el promedio, la media. Gracias. ¿Me dicen los datos? 23. Sí. 25, 25, 28, Sí. 30 Sí. y 38. Bien. Fíjense lo que es la magia del Excel. Vamos a seleccionar todos y vamos acá a datos, análisis de datos. Esta función hay que activarla, estadística descriptiva, y le voy a pedir, bueno, el rango de entrada son estos datos, y la salida que me lo tire acá. Rótulos no tengo, resumen de estadísticas. Muy bien, entonces ahora me va a tirar un cuadro donde me da la media y lo que me interesa es acá el desvío. Como no los calculamos
a todos en la tabla, es para ver. Y vemos que nos da exactamente 34,83 como ya habían calculado antes. ¿Está? Lo que a mí me interesa de acá es el desvío, que es este, y la varianza es esta que quedó acá abajo. La varianza nos da 453,37 años al cuadrado, cosa que no tiene sentido, y el desvío nos da 21,29, ¿no? Años. Entonces, volvamos acá al pizarrón, a la pizarra, y pongamos arriba este valor que nos dio acá, 21,29. Si alguno quiere usar el Excel y tiene dudas con lo que yo hice, me hablan después. Igual cómo activar la función de análisis de datos y todo eso también me pueden preguntar, por si quieren trabajar con el Excel. Bueno, me tienen que hacer esta cuentita. Acá falta por ciento. ¿Cuánto da? 61,12. Quiero hacerlo acá. Ajá, 61,12%. Bien. Ahora, bien, ¿qué es este porcentaje que nos dio? Fíjense, si el CB me da menor al 20%, es homogénea y la media es representativa. Ahora le voy a explicar qué es esto. Bueno, no llegué a escribir. Si el CB me da mayor al 20%, esto es, acá incluye, ¿no? Se entiende que acá es incluido el 20 y acá es a partir del 20,1. Es heterogénea y la media es no representativa. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Nos dio 61,12. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos son muy heterogéneos y que la media no representa a los datos que tenemos. Volvamos a nuestros datos, ¿no? Que teníamos, uy, casi se me va la mierda, esto, y teníamos esto por acá, y que la media estaba acá, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Fíjense que esta media ni siquiera está acá donde están los datos, por este dato que se me fue. Entonces, esto hace que esta distribución sea heterogénea y que esta media no represente lo que pasa en realidad. ¿Se entiende? Por eso es que dice que la media no es representativa. Ya, 35 años no representa jamás la distribución de los años que tengo acá en este, porque el más grande de acá tiene 30 y este tiene 78, pero estos no llegan ni a los 30. Entonces 35 años jamás puede ser la edad promedio. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Profe, podría explicar otra Sí, vez? profe. ¿Qué querés que explique otra vez? En la parte esa, bueno, que explicó el tema de
de la edad. O sea, dependiendo, digamos, si es mayor o menor a 20, eso no lo entendí. Bueno, volvemos a... Olvídate de esto que está acá arriba. Mirá solo acá. Si yo tengo una persona con 23 años, dos de 25, una de 28 y otra de 30, ninguna tiene 35 años. ¿Se ve? El promedio, sin esta persona que yo agregué, me daba ¿cuánto? ¿Alguien lo anotó eso? ¿Alguien lo anotó? 26, el pico. ¿Se ve? Ese sí representa esto. El 26 está acá. Eso sí representa. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una persona en el curso que yo le pregunté que está muy desfasada de edad con respecto a los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la media? La media se engaña y se corre hacia ese dato. Entonces, ¿cómo lo veo a eso? Sin tener que hacer esto otro. Porque imagínense que cuando uno trabaja cientos y cientos de datos, es imposible hacer esto que yo hice acá. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, lo evaluamos a través del coeficiente de variación. Si ese coeficiente me da menor o igual al 20%, quiere decir que los datos están distribuidos homogéneamente, o sea, lo que pasa acá, y que la media los representa, la media de 26. Si el coeficiente de variación me da por encima del 20%, como pasó, 61,12, quiere decir que los datos son heterogéneos, o sea, hay algo que está muy desfasado de lo que está pasando en realidad. Y la media no me representa a los datos en cuestión. Esta de 35. ¿Ahora lo ves? Más o menos lo que está pasando. Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, esto ya se entendió. ¿Cómo me lo pueden preguntar? Me pueden preguntar, ¿la media es representativa de los datos? Entonces yo busco esto. O también me pueden preguntar si la distribución es homogénea. Entonces, si me preguntan si la distribución es homogénea, también hago esto. Me lo pueden preguntar de las dos maneras. ¿Está? Sí, profe. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Puedo avanzar con lo que me falta? Y ya con eso terminaríamos. Bueno, puedo seguir, evidentemente. Bueno, borro esto, que esto ya está. Y seguimos con lo que me falta. O sea, yo sé que es mucha información de golpe, que hay que masticarla, pero bueno, siéntense un toque, hagan los ejercicios. Yo ahora después, cuando termine de explicar esto que les tengo que explicar, les muestro la guía y los ejercicios que pueden ir haciendo que son importantes para que quede como cerrado el asunto. ¿Está? Bueno. En estadística, en general buscamos que los datos formen algo que sea simétrico de ambos lados y que todos los datos estén en el centro. Y eso pasa cuando media, mediano y modo están centrados en el mismo lugar. Es decir, gráficamente pasa esto. Piensen que esto es simétrico, ¿eh? No se guíen de mi dibujo. Bueno, acá está media, mediana y modo. Esto es algo simétrico. Esta forma acampanada es lo que buscamos porque es lo ideal. El promedio representa los datos y tenemos datos homogéneamente distribuidos y simétricos. Es lo mejor que nos puede pasar. Después vamos a ver que esta forma acampanada es una distribución
y bueno, ya sabrán los recursantes de qué estoy hablando. Por ahora los nuevos no los quiero marear. Quédense con que esto es simétrico, ¿está? ¿Qué es lo que pasa cuando me pasa lo que me pasó recién con la señora esta que estaba cursando, que tenía 78 años? Entonces, lo que me puede ocurrir es que la distribución sea asimétrica. Y podemos tener dos tipos de asimetría. De este tipo o de este tipo. Donde acá está la mediana, por acá está el modo, y por aquí tengo a la X raya. ¿Está? Tengo un dato que me está tironeando hacia acá. Cuando me pasa esto, me tengo que fijar de qué lado me faltan datos. Porque si yo tuviera más datos acá, esto volvería a esto que está acá. ¿De qué lado me faltan datos? De la izquierda. Entonces esta es asimetría izquierda o negativa. Ay, estoy escribiendo de las dos letras juntas. Bueno, ustedes me entienden. Y si no, pregúntenme. Negativa. ¿Está? Me falta del lado negativo, de la izquierda. Y en el otro caso, acá voy a tener a la moda, más acá voy a tener a la mediana, y por allá voy a tener a la X raya tironeada por un dato extremo. Ahora, los datos me faltan de este lado, por ende la simetría es derecha. O positiva. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta si es asimétrica? Miro cómo me dieron los valores de la media, mediana y modo y me fijo si son todos iguales, estoy en este ejemplo, si son distintos, tengo los casos de los otros dos lados. Vamos con el ejercicio que estábamos haciendo hoy. ¿Esto ya está? ¿Ya lo tienen? ¿Así puedo sacar la cámara? Sí. Sí, profe. Bueno, va. Saco la cámara, comparto pantalla. Estábamos acá. Nosotros acá ya sacamos la media, la mediana y el modo, ¿no? Lo tenemos acá, acá y acá. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. ¿Por qué? Porque no son iguales. No son iguales, ¿ven? Acá, ¿cómo tendría que ser para que sean simétricas? Acá el modo tendría que ser 235. Y entonces sí podríamos decir que es prácticamente simétrica, porque estos son 235,5 y este 235,33. O sea, no hay mucha diferencia entre este y este. Y con este, si fuera 235, estaríamos en una distribución simétrica, o relativamente simétrica. ¿Está? Pero como el modo está desfasado, corrido de estos dos, entonces la distribución no es simétrica. Voy a tratar de, a ver si me deja dibujarla. Listo, papá. Insertar. Gráfico. Ahí está. Fíjense la forma que tiene. ¿La ven? Si yo comparara con lo que... Esto tengo que limpiar. Con lo que ya sé de los grafiquitos, ¿qué tipo de asimetría tiene? ¿Izquierda negativa?
izquierda, negativa. Muy bien. Entonces, si me preguntaran de la distribución, tendría que decir que es una simetría izquierda o negativa. Es fácil. Ya lo vimos numéricamente y lo vimos gráficamente. Así que probablemente en los exámenes o les muestren el gráfico o les pidan hacer el gráfico. ¿Está? Igual algo de gráficos habló el profe Jara, ¿no? O al menos así me dijo. Así dicen las malas lenguas. ¿Algo o no? Bueno, entonces voy a tratar de dibujar acá. Ustedes sería así, ¿no? Más o menos. La acampanada. Y los datos faltan de este lado. Entonces, por eso es asimetría izquierda, para los que no entendieron por qué de esa respuesta que dio la compañera. Con esto cerraríamos todo lo que respecta a descriptiva para datos sin agrupar. Después habría que pasar todo esto que dije a datos agrupados y a datos por intervalos. Son pequeños cambios en las fórmulas, así que nada, hasta acá van los temas. Lo que sí me gustaría hablar, espérenme que voy a apagar la cámara, un segundo. Mostrarle lo que me faltó de los ejercicios que les prometí, que dije que les iba a mostrar. Entonces acá está la guía. Fíjense, toda la sección 1.5 habría que hacer. O sea, vamos del principio de la guía. En el principio de la guía, bueno, están las definiciones de estadística, ¿no? Que se lo pueden leer o no, pueden leer de los libros. Algunas preguntas de clasificación de variables. Es importante que en esta sección hagan el ejercicio 1, 2, 13. Ese es muy importante. Después viene la parte de gráficos que explicó el profe Jara. Eso denle una mirada, no hay para hacer ejercicios ahí, pero le habla de todo lo de los gráficos. Acá hay un que otro ejercicio, si lo quieren hacer de gráficos. Y después, en la sección 1.5, empieza toda esta cuestión de hacerle preguntas, comparar media, mediana y modo, qué pasa, ¿no?, con la media, el rango. El rango es la diferencia entre un punto y otro. O sea, cuando hacíamos la distancia, rango es una medida se considera de posición, pero eso mírenlo más de los libros. Y después, bueno, acá hay un ejercicio, el 1.5.6, les habla de esta cuestión de la media, ¿no? De cuando uno tiene datos muy extremos. Imagínense 1, 1, 2, 4, 5, 100, 2000. ¿Qué va a pasar acá? Así mirando los datos. Se desfasaría. Bueno, si tendríamos que hacer como un cálculo que estábamos haciendo recién, profe, como que se desfasaría ¿puede ser la media? Claro, la media. ¿Qué le va a pasar a la media? En este caso... ¿Va a ir como la de hoy? Claro, se va a ir como la de hoy, ¿no? Hacia el valor más elevado, hacia el 2000. ¿Y en la B? Va a quedar adentro de los valores. Miren acá. El primer valor. Claro, me va a quedar negativo. Igual corrida, pero hacia el otro lado. ¿Está? O sea, en este caso, de acá abajo, a ver si lo puedo hacer chiquitito, voy a tener una distribución asimétrica hacia la derecha, donde la X raya va a estar corrida hacia acá. En este caso del 2000. En el otro caso, el B, este es el C, ¿no? En el caso del B, voy a tener lo opuesto. Voy a tener datos acá y la X raya corrida hacia el otro lado.
Este es el B. Y en el A, Y en ese sí quedaría más. parecería ser que quedaría más simétrico, ¿no? Algo más, más ordenado. A ver, no tengo las herramientas del lápiz, no puedo borrar esto. A ver, esperen, dejar de compartir para que se borre. Más Voy a compartir. Ahí está. Bueno, ese estaría bueno para que lo vayan viendo, ¿no? Y después véanlo, porque ahí hay una trampita. Y después, bueno, acá empieza el 158, que es el que hicimos. Después también pueden hacer el 159 para practicar. Y bueno, lo de agrupados y agrupados por intervalos, que eso es para la semana que viene. ¿Está? Ay, me estoy quedando afónica ya. Y les queda mirar solito lo de la parte de gráficos. La semana que viene vamos a ver 3 gráficos que son los más importantes, que son caja, histograma y polígono. Son los más importantes. Si quieren leer sobre eso, bienvenido sea. Bueno, con esto yo ya concluye lo que voy a decir hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? O Sí, no sé, profesor. algo que me quiera. Sí. Respecto a la semana ¿Quién que es yo? viene, ¿usted Diana. nos avisa con tiempo el tema de la presencialidad o nos presentamos igual en la universidad? No. Supuestamente esta noche, vamos a tardar el lunes. San Miguel nos tiene que responder si hay disponibilidad aula y qué aulas nos van a dar. Entonces, cuando nos comuniquen, nosotros automáticamente vamos a dar la noticia por la plataforma. Porque algunos me decían si lo iba a dar por WhatsApp, pero como no están todos en el WhatsApp sería injusto. Entonces va a haber una noticia, se les va a notificar si va a seguir la virtualidad o vamos a ir a la presencialidad y en qué aula sería y en qué condiciones. ¿Está? Profe, ¿le puedo pedir si puede mostrar el Excel un ratito? Que no Sí. copie algo. A ver. Lo achico más para que veas más. Porque no me. Sí, ahí está Lo bien. del Muchas gracias, dibujo profe. que hice no quedó, O sea, acá estaría el dibujito. Ahí. Para que te quede completo el Excel. Igualmente, yo estoy grabando, o sea, el video va a quedar y el profesor Jara lo va a subir y cualquier cosa tiene el grupo de WhatsApp y este ejercicio en particular va a quedar en la plataforma, el Excel, va a quedar en la plataforma, en la parte de archivos, en la carpeta de la comisión 40. ¿Está? Profe, ¿Ya una está? consulta. Sí. Sí, ya está, profe. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Sí. Como para dejar en claro, los ejercicios más importantes que tenemos que hacer es todo el punto 1.5 y el 1.2.13. Sí, exactamente. Igualmente, van a poder hacer los primeros de la 1.5, porque los demás ya son agrupados y agrupados por intervalo. ¿Está? Claro. Ujú. Sí. Pero gracias. Tienen el 159, con ese pueden practicar, que son datos sueltos. O inventen ustedes, pongan cualquier cosa y fíjense a ver qué pasa. ¿Qué análisis pueden hacer? Y cualquier cosa saben que estamos en el WhatsApp o en la plataforma si quieren escribir. O sea,